Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 50 centímetros cada una, pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Voy a tomar cada hebra de hilo, voy a unirlas entre sí y voy a doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de sus puntas. Para hacerlo voy a tomar un encendedor, quemar durante un par de segundos y luego con mis dedos voy a ir girando, jalando hacia arriba, y de esta forma la punta va a quedar más delgada, facilitando al momento de insertar las cuentas. Voy a realizar lo mismo con cada una de las hebras de hilo. En este extremo de ambas puntas del hilo voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien y voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Y dejando una medida entre 6 a 7 centímetros lo voy a fijar a mi tabla con gancho o mi mesa de trabajo. Voy a tomar 2 hebras de hilo de 32 centímetros cada una. El hilo de color morado, que es el mismo color base de la pulsera, lo tengo a mi lado derecho y el hilo dorado hacia mi lado izquierdo. Voy a tomar la punta del hilo y la voy a doblar formando esta pequeña argollita, dejando las puntas de los hilos más cortas hacia arriba. Lo realizo con ambas hebras de hilo. Voy a tomar entonces ahora el hilo dorado, lo paso por debajo de los hilos centrales, y el hilo morado lo paso por la argollita del hilo dorado, y por esta misma argollita voy a sacar las hebras de hilo doradas de este hilo. Voy a empezar a jalar la hebra de hilo más larga y de esta forma a cortar esa punta del hilo con la que inicié el tejido. Voy a acomodar bien este primer nudo que acabo de realizar, que me quede bien ajustado, y listo. Voy a iniciar el tejido del nudo plano. Entonces aquí voy a tomar la hebra de hilo que sale hacia mi lado derecho, la voy a pasar por encima de los hilos centrales, aquí formaría esta P. La hebra de hilo de la izquierda la voy a pasar por encima de este hilo y la voy a pasar nuevamente por debajo de la unión de los hilos, donde se forma esta cruz. La saco por esta orejita, voy a jalar y aquí aprieto fuerte, listo. Paso la hebra de hilo de la izquierda por encima de los hilos centrales, aquí formo una Q. La hebra de hilo de la derecha la paso por encima de este y por debajo de la unión de los hilos, la saco por esta orejita, voy a jalar y nuevamente aprieto fuerte. Repito lo mismo, voy a formar la P con el hilo de la derecha, el hilo de la izquierda lo paso por encima de este, por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por esta orejita, voy a jalar y ajustar fuerte nuevamente. Formo la Q con el hilo de la izquierda, el hilo de la derecha lo paso por encima de este, por debajo de la unión de los hilos, por esta orejita, jalo y nuevamente ajusto. Y voy a continuar realizando este mismo tejido hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. Esta parte la voy a dejar en total de 5 centímetros y cuando ya haya terminado voy a cortar los hilos excedentes, voy a quemar y voy a pegar. Los hilos que voy a cortar son los hilos anudadores con los que venía realizando el tejido. Y si eres principiante en el mundo de la bisutería, en la parte de abajo te comparto el enlace de un curso completamente gratuito donde vas a aprender las técnicas más básicas de bisutería. Voy a fijarlo nuevamente a mi tabla de trabajo y voy a tomar 12 balines de 3 milímetros y 4 mostacillas número 6. Voy a tomar las hebras del hilo centrales, las voy a separar entre sí, voy a tomar la del lado izquierdo y a través de ella voy a pasar un balín. Voy a bordear con este hilo mi dedo y voy a tomar la hebra de hilo de la derecha y ahora voy a pasarla en sentido contrario. Esto lo hago para cruzar los hilos y ahora simplemente es empezar a jalar cada hebra de hilo
hasta unir el balín a lo que ya llevo tejido. Como es el primer balín, voy a organizarlo que quede bien ubicado. Y ahora voy a tomar nuevamente la hebra de hilo del lado izquierdo y a través de ella voy a pasar en esta ocasión 2 balines de los dorados. Y con la otra hebra de hilo voy a cruzar nuevamente pasándolo en sentido contrario. Y ahora simplemente es empezar a jalar para unirlo al primer balín. Continúo con un balín, una mostacilla en el centro y otro balín. Voy a cruzar los hilos y unirlo a lo que llevo ya hecho. Ahora sería un balín, 2 mostacillas en el centro y otro balín. Cruzo los hilos y ya vamos viendo cómo poco a poco va tomando la forma esta figura que va a ir en el centro de la pulsera. Se deben de jalar bien las hebras de hilo y acomodar bien las cuentas para que la figura del centro, que es un rombo, quede bien hecha. Continúo con un balín, una mostacilla en el centro, finalizo con otro balín, luego 2 balines más y finalizo con el último balín. Voy a fijar las hebras de hilo nuevamente en el centro para realizar la otra parte del tejido. Voy a tomar nuevamente 2 hebras de hilo de 32 centímetros cada una, la dorada a la izquierda, la morada a la derecha. Y aquí voy a realizar exactamente el mismo tejido que ya les expliqué al inicio de la pulsera. Voy a tejer nuevamente 5 centímetros y al finalizar voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Es un diseño muy fácil de hacer, queda súper bonito, van a poder combinar los colores de su preferencia. Realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera y para cerrarla voy a utilizar la técnica nuevamente del nudo plano. Fijo la pulsera de esta manera en mi mesa de trabajo y aquí voy a iniciar el mismo tejido, simplemente que con solo una hebra de hilo de 20 centímetros. Inicio realizando el nudo por el lado derecho, luego sigue el lado izquierdo y en total voy a completar 3 nudos completos. En la parte de arriba te comparto un tutorial donde te enseño la técnica del nudo plano de forma un poco más detallada paso a paso por si aún tienes dudas sobre ella. Y listo, aquí ya está terminada esta linda pulsera, súper bonita, fácil de hacer. Van a poder combinar los colores de su preferencia. Y si para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Voy a unirlas entre sí y a doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de sus puntas. Para hacerlo voy a quemar durante algunos segundos cada una de las puntas del hilo y luego con mucho cuidado voy a girar con mis dedos hacia arriba de esta forma, dejando la punta mucho más delgada para que sea más fácil al momento de pasar las cuentas. Para continuar con el diseño y darle un mejor acabado en cada uno de los extremos de la pulsera voy a usar 2 balines de 3 milímetros. Voy a pasar un primer balín a través de las 2 hebras de hilo y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien y voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Dejando una medida de 6 a 7 centímetros voy a realizar un nudo sencillo que voy a ajustar muy bien. Y ahora voy a fijarla a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Voy a separar estas 2 hebras de hilo y voy a dejar aquí la que sale hacia el lado derecho para iniciar el tejido. Voy a tomar una hebra de hilo de 120 centímetros, la cual voy a pasar por debajo de este hilo que ya tengo fijo aquí y la voy a ubicar en todo el centro. Para hacerlo más fácil voy a unir las puntas y así voy a ubicarla en todo el centro. Voy a tomar el hilo que sale hacia mi derecha y lo voy a pasar por encima del hilo central.
formando esta P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este hilo y lo voy a pasar por debajo de la unión de todos los hilos donde se forma esta cruz. Lo saco por esta orejita, voy a empezar a jalar y aquí voy a ajustar muy bien este primer nudo. Y ahora lo voy a unir bien al nudo que realicé inicialmente. Voy a pasar el hilo de la izquierda por encima del hilo central. Aquí me quedaría formada en esta ocasión una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este y por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por la orejita que se forma, voy a jalar y nuevamente voy a ajustar. Aquí me queda formado el primer nudo plano. Voy a repetir lo mismo, voy a formar la P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este y lo voy a pasar nuevamente por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por la orejita, voy a jalar y aquí voy a ajustar fuerte este nudo. Ahora voy a formar la Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este, por debajo de la unión de todos los hilos, por la orejita, voy a jalar y nuevamente voy a ajustar y voy a repetirlo una vez más. Aquí voy a realizar el tejido entonces hacia el lado derecho y lo voy a completar con el tejido hacia el lado izquierdo y listo, así de fácil. Voy a utilizar 12 balines de 4 milímetros. Voy a tomar la hebra de hilo que tengo aquí en el centro y a través de ella voy a pasar un primer balín, el cual voy a unir a lo que llevo ya tejido y voy a continuar con el tejido bordeando el balín. Ese sería el primer nudo que voy a realizar hacia la derecha. Y ahora voy a realizar el nudo hacia la izquierda. Es así de fácil y queda súper bonito. Voy a repetir nuevamente lo mismo hasta completar en total los 3 nudos planos completos. En la parte de arriba te comparto un tutorial donde te enseño la técnica del nudo plano de forma detallada paso a paso. Cuando ya haya completado nuevamente 3 nudos, voy a unir el siguiente balín y voy a continuar así sucesivamente, repitiendo el patrón hasta completar en total los 12 balines y miren cómo queda de bonito este diseño. Ahora simplemente es cortar los hilos excedentes o estos hilos sobrantes que me quedan a cada lado. Voy a quemar y voy a pegar sobre la parte que llevo también tejida, para que no se nos vaya a dañar el tejido de la pulsera. Voy a tomar un dije de estrella y una argolla de 4 milímetros, la cual voy a abrir con mi pinza. Voy a llevarla hacia atrás, voy a pasar el dije y la voy a cerrar nuevamente. Si quieres aprender esta y otras técnicas básicas de bisutería, arriba te comparto un curso que es completamente gratis, donde te las enseño de forma detallada paso a paso. Voy a continuar hasta completar en total 3 dijes de estrellas. Voy a fijar nuevamente la pulsera y aquí voy a utilizar 30 cristales de 4 milímetros, ustedes eligen el color, y balines de 2 milímetros. Inicio pasando a través del hilo 2 balines. Ahora voy a continuar con 3 cristales, nuevamente un balín, 4 cristales más, otro balín, 5 cristales y aquí voy a pasar un balín, un dije y un balín. Voy a pasar 3 cristales más y repito lo mismo hasta completar en total los 3 dijes de estrellas. Y ahora voy a repetir lo mismo, que serían 5 cristales, un balín, 4 cristales, un balín, finalizo con 3 cristales y 2 balines más. Y listo. Voy a ubicar bien las piedras, que me queden bien alineadas con la parte tejida, y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien.
Y aquí el nudo, la idea es que me quede lo más cercano posible a donde están las dos partes de la pulsera. Voy a realizar el mismo acabado en el otro extremo y para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo plano nuevamente. Es un diseño que es súper bonito, es versátil, pueden también utilizar el color de hilo de su preferencia. Y listo, aquí está finalizado este lindo y encantador diseño de una pulsera doble que combina el tejido del macramé con las piedras. Es un diseño muy versátil y además me encanta la combinación de colores que usé para este diseño. Me gusta cómo se ve el plateado o el gris y que corta muy bien con el dorado y se ve súper bonito con este azul en los cristales, que fue lo que yo elegí. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 50 centímetros cada una, pero tú puedes elegir el hilo de tu preferencia. Lo primero que voy a hacer es tomar cada hebra de hilo y doblarla por la mitad, y aquí voy a adelgazar cada una de las puntas. Durante algunos segundos voy a quemar la punta del hilo y luego con mis dedos voy a girar en forma entorchada hacia arriba. De esta forma la punta del hilo va a quedar mucho más delgada. Voy a unir los dos hilos entre sí y para darle un mejor acabado voy a pasar a través de ellos una mostacilla en color dorado, seguida de una mostacilla en un blanco perlado. Voy a organizar muy bien los hilos para que me queden parejos y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien, a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Y dejando una medida más o menos de 6 a 7 centímetros voy a realizar otro nudo sencillo. Y para que sea más fácil poder trabajar voy a fijarlo a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Para este diseño voy a utilizar dos deparadores en forma de corazón, un dije también, yo elegí este de corazón con tono turquesa y dependiendo del estilo del dije van a utilizar también una argolla de 4 milímetros o 5 milímetros. Voy a utilizar también mostacillas checas número 8 en los colores que más adelante les voy a ir diciendo. Para iniciar voy a empezar separando ambas hebras de hilo, voy a tomar la hebra de hilo de la derecha y a través de ella voy a empezar a pasar una mostacilla en color dorado. Ahora voy a pasar 10 más en un tono blanco perlado. Miren cómo son de bonitas estas mostacillas en este color. Cuando ya las tenga listas, voy a unirlas a ese primer nudo que había realizado y este mismo patrón de una mostacilla dorada más 10 mostacillas blancas lo voy a repetir en total 6 veces y voy a finalizar con una mostacilla dorada. Cuando ya haya finalizado esta primera parte voy a tomar el hilo que sale a mi lado izquierdo, voy a pasar a través de este una mostacilla en color dorado, seguida de 13 mostacillas en el mismo blanco perlado que ya había venido utilizando. Voy a continuar con un balín de 2 milímetros. Y ahora voy a pasar una mostacilla en este tono verde turquesa, seguida de rojo, de una naranja y de esta que es en un tono amarillo quemado podría ser. Voy a unirlo a lo que llevo hasta el momento. Voy a tomar un balín de 3 milímetros. Ahora voy a repetir nuevamente 2 veces más el mismo patrón. Aquí voy a pasar un balín de 2 milímetros.
Voy a pasar el primer separador de corazón. Para hacerlo, mira la forma en que lo estoy pasando. La parte más angosta del corazón va a quedar hacia el exterior. Ahora voy a pasar el dije con forma de corazón. Por el estilo del dije no voy a necesitar argolla, como ya les había comentado. Y ahora nuevamente paso el segundo separador, pero en este caso la parte más angosta es por la que voy a empezar a pasar el hilo. La parte más grande del corazón va a quedar hacia el exterior. Aquí me formaría como una especie de moñito y en el centro el dije de corazón. Entonces, para que miren la forma en que los estoy pasando para que quede así de bonito. Voy a repetir el mismo patrón que he venido realizando, pero en el otro lado de la pulsera, exactamente igual, con la misma cantidad, manejando el mismo orden de los colores. Cuando ya haya finalizado en esta parte, en este extremo, perdón, voy a realizar un nudo sencillo que voy a ajustar muy bien. Y voy a realizar el mismo acabado en el otro lado de la pulsera. Para cerrarlo voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Voy a entrelazar los hilos de la pulsera de esta manera. Tomo una hebra de hilo de aproximadamente 20 centímetros y lo voy a doblar en una de sus puntas, formando esta argollita. Lo ubico encima de los hilos de la pulsera. La hebra de hilo más larga la voy a empezar a enrollar hacia mi lado izquierdo, dando alrededor de 6 a 7 vueltas completas. Cuando ya haya finalizado voy a tomar la punta de ese hilo y lo voy a pasar a través de la misma argollita que había formado del hilo. Y ahora simplemente voy a empezar a jalar ambos lados de la pulsera. Arriba te comparto un tutorial donde te enseño esta técnica de forma detallada paso a paso. Corto los hilos excedentes, quemo y pego. Y listo, aquí ya está terminado este lindo y encantador diseño, súper fácil de hacer, una pulsera de hilo con una paleta de colores encantadora, y es un diseño que vas a poderlo vender en tu emprendimiento de bisutería y de accesorios. Vas a poder combinarlo y acompañarlo de otros estilos, y es un tipo de diseño que gusta muchísimo y se vende súper bien. Para este sencillo diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Voy a tomar dos hebras de 45 centímetros cada una, las cuales voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Con el encendedor voy a quemar durante algunos segundos la punta del hilo y con mis dedos voy a girarlo hacia arriba para que de esta forma la punta me quede un poco más delgada. Cuando ya las tenga listas, simplemente voy a unir las dos hebras de los hilos. Voy a tomar un balín de 3 milímetros que voy a pasar a través de estas dos hebras de hilo. Y aquí en este extremo voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien. Voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Y dejando una medida de 6 centímetros lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Voy a tomar dos hebras de hilo de 60 centímetros cada una en dos colores diferentes. Voy a tomar en ese caso la de color azul, que es el mismo color de los hilos base de la pulsera, y la voy a ubicar hacia el lado izquierdo. La de color gris, que sería el color diferente, la voy a ubicar hacia el lado derecho, quedando de esta forma como ustedes pueden verlo aquí. Voy a tomar la hebra de hilo de la derecha, pasarla por encima de los hilos centrales, aquí estaría formando esta P. El hilo que me sale hacia el lado izquierdo, que es el color azul, lo paso por encima de este y nuevamente lo voy a pasar por debajo de la unión de los hilos. Voy a sacarlo por esta pequeña orejita que se forma, voy a jalar y aquí simplemente es ajustar muy bien. Voy a tomar el hilo de color gris que sale hacia el lado izquierdo, lo paso por encima de los hilos centrales, aquí formaría una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este y nuevamente lo voy a pasar por debajo de la unión de los hilos.
Voy a sacarlo por esta orejita que se forma, voy a jalar y voy a ajustarlo muy bien. Aquí me queda formado un nudo plano completo. Voy a repetir lo mismo nuevamente. Voy a formar la P con el hilo de la derecha, el de la izquierda lo paso por encima de este, por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, voy a jalar y aquí voy a ajustar. Voy a formar la Q con el hilo de la izquierda, el hilo de la derecha lo paso por encima de este, lo voy a pasar nuevamente por debajo de la unión de los hilos, lo saco por la orejita, voy a jalar y voy a ajustar. Y ahora voy a continuar repitiendo este mismo procedimiento hasta completar el largo total deseado para esta primera parte tejida de la pulsera. En total yo lo voy a dejar de 4 centímetros, pero recuerda que tú puedes ajustar las medidas tanto de los hilos como también del tejido según tú lo necesites. Y si quieres enterarte cada vez que suba nuevo video, te invito a que te unas a mi canal de Telegram y redes sociales. Abajo en la descripción te comparto los enlaces para que vayas y te unas. Y para continuar con el diseño voy a utilizar cristales o rondelas de 4 milímetros en 3 tonalidades diferentes. Yo elegí el color de base, el azul, pero tú puedes elegir el color de tu preferencia, así como las tonalidades o combinar los colores que más te gusten. Voy a tomar los hilos anudadores, voy a quemar y adelgazar cada una de sus puntas para que sea un poco más fácil continuar con el diseño. Ahora voy a tomar solamente el hilo de color gris, que es aquel que sale hacia el lado derecho, y a través de él voy a pasar un primer cristal. Este lo voy a llevar y lo voy a unir a lo que llevo tejido hasta el momento. Y aquí voy a realizar nuevamente el tejido del nudo plano, pero solamente voy a tejer hacia el lado derecho. Formo la P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este, lo paso por debajo de la unión de los hilos y voy a empezar a jalar. Como puedes ver, el hilo de color plateado o gris lo voy a jalar un poco tirándolo hacia la parte de arriba. Voy a tomar nuevamente este mismo hilo de color gris y a través de él voy a pasar otro cristal. Este cristal que estoy usando es en un tono diferente al que usé anteriormente. Voy a realizar el tejido hacia el lado izquierdo y la diferencia es que al momento de jalar los hilos, el de color gris voy a jalarlo un poco más hacia arriba para que la piedrita que acabo de pasar se ubique más fácilmente y quede como quiero que se vea en el diseño. Y aquí continúo con este tono de color azul claro y realizo el tejido hacia el lado derecho. Ahora simplemente es continuar repitiendo el mismo patrón que he venido realizando, intercalando los colores o las tonalidades de cada cristal. En total voy a utilizar 19 cristales. La idea es que ustedes también puedan ajustarlo a los cristales o a los colores que ustedes prefieran utilizar. Es un diseño que queda súper bonito, van a poder combinar diferentes colores entre los hilos y los cristales. Y listo. Para finalizar, voy nuevamente a terminar con la misma piedrita en el mismo tono con el que inicié este diseño, para que de esta forma se vea un poco más bonito y armónico el diseño como tal. Y aquí simplemente continúo con el nudo que se quería, que sería el del lado izquierdo, y ahora simplemente continúo realizando nudos planos completos hasta completar la misma medida que realicé en el otro lado, que fue de 4 centímetros. Y si quieres tener tu propio negocio de accesorios, en mi curso yo te voy a enseñar a crear tu propia marca, a ponerle precio a tus creaciones y a desarrollar un negocio que sea rentable, así como otras técnicas también para crear accesorios. Muy bien, cuando ya aquí haya terminado esta última parte del tejido, voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar.
Es un diseño súper bonito que vas a poderlo combinar con otros estilos, crear kits o juegos de pulseras y lo vas a poder vender súper bien en tu emprendimiento. Muy bien, entonces aquí ya voy finalizando esta última parte. Y ahora le voy a dar el mismo acabado en el otro lado de la pulsera. Y listo. Para cerrarlo voy a utilizar en este caso la técnica también del nudo plano. Y aquí ya está entonces terminado este lindo diseño que te traje el día de hoy. Un diseño donde vas a poder combinar el brillo y los colores de los cristales con un tejido que es muy bonito, muy fácil de realizar. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Voy a tomar 2 hebras de 50 centímetros cada una, las cuales voy a doblar por la mitad y voy a quemar y adelgazar cada una de sus puntas. Con el encendedor voy a quemar la punta del hilo y dejando pasar alrededor de 1 o 2 segunditos voy a tomar mis dedos y voy a girar el hilo hacia arriba. De esta manera voy a adelgazar las puntas y va a ser mucho más fácil al momento de insertar las cuentas. Para este diseño voy a utilizar letras de acrílico formando la frase yo soy. También voy a utilizar una con una figura de acrílico, 4 balines de 2 milímetros y 2 balines de 3 milímetros. Voy a iniciar pasando un balín de 3 milímetros a través de las 2 hebras de hilo y lo voy a ubicar en todo el centro. Voy a separar las 2 hebras de hilo, la que sale hacia arriba y la que sale hacia abajo. Voy aquí a formar la primera palabra que sería yo acompañada de esta estrellita que también es una figura de acrílico. Voy a pasarlo por el hilo de arriba. Ahora voy a formar la segunda palabra que sería soy y la voy a pasar por el hilo que tengo aquí abajo. Muy bien, miren, quedaría aquí formada yo soy. Voy a tomar ahora un balín de 3 milímetros que voy a pasar a través de las 2 hebras de hilo y lo voy a ubicar bien al lado de las letras. Voy a tomar y voy a unir las 4 puntas de los hilos tratando de ubicar todo en el centro. Y aquí lo voy organizando para que quede completamente centrado. Y voy a acercar muy bien cada uno de los balines a las letras. Ahora voy a realizar aquí un nudo sencillo y lo voy a ajustar muy bien. Para que este nudo me quede mucho más ajustado voy a jalar cada hebra de hilo por separado y así el nudo nos va a quedar completamente ajustado. Voy a repetir lo mismo en el otro lado también de igual forma. Para que las letras queden con la forma circular en el centro, lo que voy a hacer es que voy a jalar muy bien cada hebra de hilo y el balín debe quedar bien pegado a las letras. Aquí también los nudos de cada lado voy a ajustarlos muy bien y va a ayudar a conservar también la forma. Aquí ya terminé la primera parte, ya tenemos la frase yo soy. Lo siguiente que voy a realizar es el tejido del nudo serpiente, que es muy fácil y va a quedar muy bonito en la pulsera. Voy a separar ambas hebras de hilo. Voy a tomar el hilo que sale hacia abajo, formando una pequeña argolla. Miren, aquí formé la argolla y lo pasé por detrás del otro hilo. Así me quedaría ya lista esta argollita de hilo y acá tengo las 2 hebras de hilo. Voy a pasar el hilo de arriba por debajo de esta hebra de hilo. Para hacerlo más fácil paso mi dedo por debajo, con él tomo la hebra de hilo, la paso por debajo y ahora de adelante hacia atrás por la argollita y voy a empezar a jalar simultáneamente ambas hebras de hilo. Lo hago de esta forma para que me quede bien formado este nudo. Y aquí termino de ajustarlo muy bien. Miren cómo ya queda de bonito este primer nudo serpiente. Voy a hacer ahora el segundo nudo.
voy a tomar nuevamente el hilo que sale hacia abajo y voy a formar con él una pequeña argolla, y el hilo lo voy a pasar por encima y luego por detrás, formando la argollita de esta manera. La idea es pasar este hilo ahora por debajo de este hilo, y para hacerlo meto mi dedito, tomo la hebra de hilo, la paso por debajo y ahora nuevamente de adelante hacia atrás por esta argolla de hilo. Y voy a empezar a jalar ambas hebras de hilo simultáneamente para que el nudo me quede bien formado. Y poco a poco lo voy a ir ajustando, que me quede bien ajustado este segundo nudo. Y para que quede más claro voy a repetirlo nuevamente realizando este tercer nudo. Voy a hacer la argollita con el hilo de abajo, de adelante hacia atrás. Ahora paso este hilo por debajo y de adelante hacia atrás. Voy a empezar a jalar simultáneamente cada hebra de hilo hasta que me quede bien ajustado este tercer nudo serpiente. Ajusto muy bien. Recuerden que este tipo de nudos, cuando se hace con el mismo hilo de la pulsera, es importante que ustedes lo ajusten muy bien para que luego no se vaya a estirar un poco. Y voy a repetir lo mismo en el otro lado de la pulsera, exactamente igual. Y si te gusta este tipo de nudo serpiente, en la parte de arriba te comparto un tutorial donde te enseño a hacer este tipo de nudo utilizando 2 colores de hilo. También quiero invitarte para que te unas a mi comunidad en redes sociales y por supuesto a mi canal de Telegram. En la parte de abajo en la descripción del video te comparto los enlaces para que vayas y te unas. Aquí ya finalicé el tejido en ambos lados. Ahora voy a tomar las 2 hebras de hilo y a través de ellas voy a pasar un balín de 2 milímetros que voy a unir donde finaliza el tejido del nudo serpiente. Y en esta parte ustedes pueden dejar simplemente el balín o pueden realizar también enseguida de este balín un nudo sencillo y va a quedar muy bien. En mi caso solamente lo voy a dejar con el balín. Y nuevamente voy a pasar un balín de 2 milímetros a través de las 2 hebras de hilo. Y voy a tomar una medida desde el centro, donde están aquí las O's en toda la mitad, hasta donde va finalizando este extremo, más o menos de 14 centímetros. Y aquí voy a realizar primero un nudo sencillo normal. Voy a pasar aquí los hilos de atrás hacia adelante y nuevamente voy a repetir esto mismo. Voy a pasar los hilos por segunda vez de atrás hacia adelante. Y aquí voy a empezar a jalar de ambos lados, organizando con mis dedos. Ya me va quedando este nudo que es el que va a finalizar o le va a dar el acabado como tal a la pulsera. Voy a ayudarme de las pinzas para que me quede mucho mejor y más fácil. Y listo, voy a cortar los hilos excedentes, voy a quemar y voy a pegar. Y listo. Y ahora simplemente repetir exactamente esto mismo en el otro lado de la pulsera. Para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano, entrelazando los hilos de la pulsera, tomando una hebra de 20 centímetros y doblando una de sus puntas. Y listo, aquí ya está finalizada esta linda pulsera que es el diseño que les traje el día de hoy. Y como puedes ver, este es un diseño lleno de mucho significado que vas a poder usar para ti, para regalar a alguien muy especial, o si tienes un emprendimiento o una tienda de bisutería, de accesorios, vas a poder añadirlo a tu portafolio de productos, ya que es un diseño genial que se va a vender súper bien. Quiero agradecerte a ti que has llegado hasta esta parte del tutorial por haber tomado de tu valioso tiempo para aprender junto conmigo. Y recordarte que si aún no te has suscrito, lo hagas para que no te pierdas los próximos tutoriales que voy a estar trayendo para ti. Además, porque es una forma también de apoyar mi trabajo. Gracias, gracias, gracias.